Buenas, buen día, queridos amigos. Quise hacer este video para mostrarle uno de los errores que existen en la Biblia de los testigos de Jehová y que utilizan para engañar a sus seguidores de una manera muy ingenua. Leyendo de la Biblia de los testigos de Jehová, en el capítulo 26, versículo 26 en adelante dice: Mientras continuaban comiendo, Jesús tomó un pan y después de decir una bendición, lo partió y dándolo a sus discípulos dijo: Tomen, coman, esto significa mi cuerpo. También tomó una copa y habiendo dado gracias, le dio a ellos, diciendo: Beban de ella todos ustedes, porque esto significa mi sangre del pacto, que ha de ser derramada a favor de muchos para perdón de pecados. ¿Ven? Aquí vemos cómo cambian el verbo y quitan donde dice que es y colocan significa. En otras versiones tienen representa. Ellos ignorantemente cambian aquí, pero se les olvida que hay en otras partes de la Biblia donde habla del mismo tema y ellos no lo cambian. Y vamos a leer de la misma Biblia de ellos lo siguiente. Vamos a leer del libro de San Juan, del Evangelio de San Juan, capítulo 6. Vamos a leerlos del 48 en adelante para no extendernos tantos. Lo que dicen: Yo soy el pan de la vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que cualquiera pueda comer de él y no morir. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguien come de este pan vivirá para siempre. Y de hecho el pan que yo daré es mi carne, a favor de la vida del mundo. Aquí vemos el verbo es mi carne, no dice simboliza ni representa nada, a favor de la vida del mundo. Por eso los judíos se pusieron a contender unos con otros y decían: ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Allí los judíos se imaginaban que iban a comer era un brazo o una pierna de Jesús, pero no, era algo muy distinto a lo que Jesús se refería. Entonces Jesús les dijo, vamos en el versículo 53, entonces Jesús les dijo: muy verdaderamente les digo, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tienen vida en ustedes. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Como pueden ver, Jesús está afirmando: del que coma su carne y beba su sangre tendrá vida eterna. Entonces, ¿cómo se atreven los testigos de Jehová en una parte decir que es un símbolo, o que significa, o que simboliza, o que representa, mientras Jesús los contradice diciendo que es su carne, que es sangre, que ese pan es su carne y que esa sangre, ese vino es su sangre? Y eso lo reafirma en el versículo 55, porque mi carne es verdadero alimento y mi sangre es verdadera bebida. Verdaderamente, cuando Jesús en la última cena consagra el pan y el vino, se está refiriendo que en verdad lo que está allí en ese pan y en ese vino es su carne y es su sangre, y que aunque no lo vemos, lo debemos de creer, y más adelante lo vamos a ver. Porque mi carne es verdadero alimento y mi sangre es verdadera bebida. El que se alimenta de mi carne y
y bebe mi sangre permanece en unión conmigo y yo en unión con él. Eso es lo que nosotros en la Iglesia Católica llamamos comunión. Eucaristía significa comunión, estar en comunión con Cristo. Es un misterio que nosotros no entendemos, pero que así es. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo a causa del Padre, así también el que se alimenta de mí, sí, si de ese mismo vivirá a causa de mí. O sea, que Jesús, ese es otro misterio que no lo entendemos, la razón humana no lo entiende ni les puede explicar. De cómo Jesús vive en el Padre y el Padre vive en Jesús. Son dos personas distintas, un solo Dios verdadero. Son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. En este caso son el Padre y el Hijo. También está el Espíritu Santo. Pero solamente Jesús habla del Padre y de Él en esta lectura. Y que asimismo, el que come su carne y bebe su sangre, entra en comunión con Él, igual que Él está en comunión con el Padre. Igualito. Me dice, este es el pan que bajó del cielo. No es como cuando sus antepasados comieron y sin embargo murieron. Aquí está hablando del maná. Cuando los israelitas anduvieron por el desierto, que Dios les mandó un pan, una escarcha blanca, que amanecía en las mañanas y caía en el suelo y ellos cogían y se alimentaban con esa escarcha, con ese pan. Y ese pan era la representación, era lo simbólico de lo que vendría después. Estas cosas las dijo enseñando en la asamblea pública en Capernaum. Por lo tanto, muchos de sus discípulos al oír esto dijeron, este discurso es ofensivo, ¿quién puede escucharlo? Hoy en día, muchos discípulos de Jesús, muchos católicos han escuchado esto y no han aceptado y por eso se han ido para las sectas. Y muchos de esos discípulos de Jesús que son católicos bautizados se han ido para la secta de los testigos de Jehová porque no aceptan estas palabras de Jesús. Pero Jesús, conociendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban acerca de esto, les dijo, ¿esto les hace tropezar? ¿Qué hay pues si contemplan al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? Jesús sabía que muchos católicos se iban a ir de su iglesia al escuchar esto y no aceptarlo. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que es dador de vida. La carne no sirve para nada. Lo dicho que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús supo desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes era el que los traicionaría. Aquí se refiere a las personas que, siendo católicos, siendo discípulos de Jesús, no creen y se van para las sectas, lo que ya antes les mencioné. Así que paso a decir que por esto les he dicho, nadie puede venir a mí a menos de que se lo conceda el Padre. Debido a esto, muchos de sus discípulos se fueron a las cosas de atrás. Hoy en día muchos católicos, escuchando esto, se fueron y se volvieron a seguir las enseñanzas de los judíos, a creer lo que creían los judíos, lo que el antiguo pacto. Aquí lo está diciendo Jesús, y Jesús sabía quiénes eran. Y por eso dice, debido a esto muchos de sus discípulos se fueron a las cosas de atrás y ya no andaban con él. Por eso Jesús dijo a los 12, ustedes no quieren irse también, ¿verdad? Simón Pedro les contestó, Señor, ¿a quién nos iremos? Tú tienes dichos de vida eterna. Y nosotros hemos creído y llegado a conocer que tú eres el Santo de Dios. Bien, entonces,
hasta aquí vemos las consecuencias de los errores de los testigos de Jehová.